Meditación con el Padre Eduardo Hayen, director de Periódico Presencia. Hola, ¿qué tal? Por fin, el viernes pasado, el 8 de abril, el Papa Francisco publicó la exhortación apostólica Amoris Laetitia, la alegría del amor. Es un documento que se publica después de 2 años de trabajo en el Sínodo de la Familia, cuando el Papa se reunió con obispos de todo el mundo para discutir algunas cuestiones sobre pastoral familiar para estos años del siglo XXI. No podemos dejar de recordar que se dieron fuertes controversias en torno al sínodo, controversias que fueron llevadas y traídas por los medios de comunicación en temas delicados como es el de la comunión a los divorciados vueltos a casar o el de las uniones de personas del mismo sexo. Para la prensa secular parece que estos temas eran los más importantes cuando no fue así en realidad. El sínodo no podía enfrascarse exclusivamente en este tipo de temáticas porque se iba a empobrecer muchísimo. Y ahora que el Papa ha sacado este documento, Amoris Laetitia, los poderes seculares y medios de comunicación que estuvieron tan fuertemente presionando al Papa, a los obispos, para cambiar la doctrina de la Iglesia en ciertos temas, seguramente se quedaron muy desilusionados cuando vieron el contenido del documento. Amoris Laetitia no aporta ningún cambio en la doctrina perenne de la Iglesia sobre el matrimonio y la familia. Podemos imaginar que este documento será quizá más fuertemente criticado que aquel famoso documento que sacó Pablo VI en 1968 sobre la transmisión de la vida, un documento llamado Humane Vitae. En aquellos años había una gran expectación y una gran esperanza para que el Papa Pablo VI fuera quien reformara la doctrina moral de la Iglesia sobre el uso de los anticonceptivos. Y cuando el Papa reafirma que no se puede separar en el acto conyugal la dimensión de unión y la dimensión de la transmisión de la vida, el amor y la vida, esto generó una controversia mundial, donde muchos rechazaban la doctrina de la Iglesia. Podemos imaginar pues que Amoris Laetitia traerá críticas semejantes. Los poderes civiles del mundo podrán sentirse decepcionados con el Papa por no ser un Papa liberal como ellos lo esperaban y como ahora lo quieren hacer parecer. Tan irritados están muchos que luego de la publicación de la exhortación hemos leído titulares de prensa presentando al Papa como un Papa de ruptura con la tradición de la Iglesia. Por ejemplo, El País, este diario español, dice: el Papa abre la Iglesia a los divorciados que vuelvan a casarse. Dice El Sol de México: el Papa presenta Amoris Laetitia. El concepto de familia y matrimonio ha evolucionado. Dice el diario La Prensa: Iglesia abre sus puertas a los divorciados. Y El Universal de la Ciudad de México dice: Papa apoya posibilidad de comunión para divorciados. La Jornada dice así: el Papa relaja discurso ante divorciados y acepta las uniones de hecho. Cualquier católico ingenuo se confundirá fácilmente con estos titulares que no pretenden otra cosa sino confundir a la Grey católica, haciéndole creer que tenemos un Papa de ruptura con los papas anteriores. Pero eso es absolutamente falso. De hecho, el documento Amoris Laetitia está en sintonía con la doctrina de Humane Vitae de Pablo VI, que tanta urticaria provocó en aquel año 68, y también está en sintonía con Familiaris Consortio de Juan Pablo II, este gran documento del Papa polaco. De hecho, Familiaris Consortio es el documento más citado en Amoris Laetitia. Afirmar que la Iglesia abre las puertas a los divorciados no es ninguna novedad. La Iglesia
siempre ha tenido las puertas abiertas para los divorciados. Que yo sepa, no hay ningún documento en donde se les declare como excomulgados. Lo que sí es cierto es que su participación en la vida de la iglesia no puede ser plena cuando han pasado a una nueva unión en esta situación. Es evidente que no pueden acercarse a la comunión sacramental, pero la iglesia abre caminos para que ellos puedan participar también en la vida eclesial. Pero vamos poco a poco a internarnos en el documento que el Papa nos ha regalado. El Papa abre el documento inspirándose en las Sagradas Escrituras y después pasa a considerar la situación actual de las familias para saber en qué terreno estamos pisando. Hablará luego sobre las enseñanzas fundamentales de la Iglesia sobre el matrimonio y la familia y después destacará caminos pastorales para ayudar a las parejas a construir hogares sólidos y fecundos según el plan de Dios. Hay un capítulo dedicado a la educación de los hijos y otro dedicado al discernimiento pastoral en situaciones que son delicadas, por las que mucha gente está atravesando, como estas del divorcio, de la separación, y que requieren que la misericordia de Dios se haga llegar a estas personas. Y por último, el Papa dará líneas para una espiritualidad familiar. Es un documento muy rico en doctrina, amplio, y requiere que se vaya estudiando poco a poco. Creo que vale la pena que lo hagamos en una serie de reflexiones, aquí en Paz y Alegría. Esperemos que Amoris Laetitia nos impulse a todos a cuidar con amor la vida familiar, nuestras propias familias, dice el Papa, porque ellas no son un problema, sino principalmente una oportunidad. Que tengas muy bonito día. Paz y alegría en tu corazón.